Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia, al presentarnos a San José como modelo, no se limita a valorar una forma de trabajo, sino la dignidad y el valor de todo trabajo humano honrado. Cuando se lee en la lectura del Génesis la narración en la que se muestra al hombre como partícipe de la creación, también nos dice la Escritura que puso Dios al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. El trabajo desde el principio. Después ya aparece el Salmo 127, quiero decir, que habla de comerás el fruto de tu trabajo. Pero el trabajo del principio es para el hombre un mandato, una exigencia de su condición de criatura, una expresión de su dignidad. Trabajo adquiere la dignidad desde la dignidad de la persona, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso también Cristo en algún momento explica que Él hace lo que ha visto hacer al Padre. Y yo trabajo siempre, mi Padre trabaja siempre. Ya sé que es un modo de trabajar distinto del manual, si quieres tú, que hacemos los hombres, o del cansancio que se produce por el trabajo, fruto del pecado original. Porque maldita sea la tierra por tu causa, dice el Génesis capítulo 3, con fatiga te alimentarás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero desde la creación del hombre, desde la creación del mundo, obra realizada por el propio Dios, pues entendemos que estamos imitando a Dios. Estamos trabajando como Dios nuestro Señor trabaja. Y el ejemplo de San José y el ejemplo de Jesús en Nazaret, en el taller de José y en la casa de María, pues Él trabajaría. Y es Dios el que está trabajando. Es Dios el que toma en sus manos el trabajo. Lo que habría de realizarse de un modo apacible y placentero después de la caída original se vuelve agotador, dificultoso. Pero con todo, permanece inalterado el hecho de que la propia labor está relacionada con el Creador y colabora en el plan de redención de los hombres. En esa película de Encontrarás dragones, de un modo figurado, pues aparece después de que San José María está hablando con el obispo y le está explicando el Opus Dei, pues aparece esa escena en la que se ve cómo desde arriba se abre ante su presencia el taller de José, el taller de Nazaret, donde Jesús también trabaja, pero también aparecen esas procesiones alrededor de esa apertura que se ha abierto en el suelo. Las condiciones que rodean al trabajo han hecho que algunos lo consideren como un castigo, o que se convierta por la malicia del corazón humano cuando se aleja de Dios en una mera mercancía, un instrumento de opresión.
de tal manera que en ocasiones se hace difícil comprender su grandeza y su dignidad. Tantos países están siendo sometidos o intentan someter los poderosos de la tierra que han conseguido su dinero, pues si quieres con su trabajo o con el trabajo de muchas personas, intentan someterlos diciendo si queréis ayuda tenéis que pasar por ese control de la natalidad, por esa difusión del aborto, de la eutanasia. El hombre puede hacerlo instrumento de maldad, de opresión. Otras veces el trabajo se considera como un medio exclusivo de ganar dinero, que se presenta como fin único o como manifestación de vanidad, de propia autoafirmación, de egoísmo. Ayer me lo comentaba alguien como de un conocido suyo, que yo no lo conozco, me decía cómo esa persona pues había terminado perdiendo su familia porque se había dedicado a trabajar y a trabajar. Pues sí, eso también, esa autoafirmación, ese egoísmo, esa vanidad, llevan a perder a la familia por la que a lo mejor al principio empezó a trabajar para tener una familia, para formar una familia. Y se olvida que el trabajo en sí mismo, como obra divina, es colaboración con Dios y es ofrenda a Él. En la misa se nos recuerda este pan y vino, fruto del trabajo de los hombres. Y es donde se ejercen esas virtudes humanas y las sobrenaturales. Durante mucho tiempo se despreció el trabajo material como medio para ganarse la vida y se consideraba como algo sin valor o que envilecía a la persona. Y con frecuencia observamos cómo la sociedad materialista divide a los hombres por lo que ganan, por su capacidad de obtener un mayor nivel de bienestar económico, muchas veces desorbitado. Eso se comprueba cuando llegan pues familias a un lugar y se contempla pues el coche que trae el papá de uno o el coche que trae el papá de otro. Pues a lo mejor hay una diferencia grande, ¿verdad? Pues miras la familia y dices, bueno, ahora lo entiendo. Valora mucho más la familia que tener unos coches como el otro, que posiblemente lo podían tener si tuvieran menos hijos. Por eso decía San José María, es hora de que los cristianos digamos muy alto que el trabajo es un don de Dios y que no tiene ningún sentido dividir a los hombres en diversas categorías según los tipos de trabajo, considerando unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Pues en esta síntesis que hace San José María en Es Cristo que pasa, pues porque es una síntesis unos trazos muy claros, pues nos sirven para nuestra oración personal. Y realmente estamos considerando el trabajo así. O estamos metiendo un activismo, estamos metiendo pues un trabajar pues para sentirnos nosotros satisfechos de lo que hacemos. Evidentemente ya hemos olvidado la idea de triunfar en la vida y estar por encima de mucha gente, ¿no? Pero porque ya van pasando los años y vemos que eso ya es bastante inaccesible, o que nunca lo hubiéramos conseguido. Pero lo que sí podemos es preguntarnos, ¿estoy realizando el trabajo con esa rectitud de intención? Poniéndolo en las manos de Cristo y diciendo, Señor, este es el trabajo que tú has realizado, que tú realizabas en Egipto también, y en Nazaret, y en
Ese es tu trabajo. Lo hago por ti. Como ese ofrecimiento de obras que solía hacer San José María. Todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis obras de este día te ofrezco, Señor, y mi vida entera por amor. Te ofrezco, Señor. Te ofrezco todo. Te ofrezco todo. Y mi vida entera por amor. Porque además, realizando el trabajo así, vamos difundiendo a nuestro alrededor ese deseo de santidad. Ese deseo de santidad. Estuve buscando algo que hace años pudimos ver en algunos medios de comunicación, pues una acogida, unas palabras que le dirigía un profesor, Álvaro Dors, concretamente, al entonces rey de España, hablándole de que, y considerando los valores del rey, y que un rey o un príncipe tiene que ser santo. Lo busqué, pero no lo encontré. Pero a todo el mundo le causó sensación esas palabras. Y es más, hubo mucha burla entre algunos periodistas, algunos políticos, diciendo, está diciendo a este que sea santo. Pues sí, pues toda profesión tiene que buscar alcanzar la santidad, si no, pues está perdiendo el tiempo. Para el clericalismo, la religión se constituiría como medio a fin de lograr algo terrenal en esta vida. Por eso dice nuestro Padre, nunca ha dejado de molestarme la actitud del que hace de llamarse católico una profesión, como la de quienes quieren negar el principio de la responsabilidad personal sobre la que se basa toda moral cristiana. Me gusta que el católico lleve a Cristo no en el nombre, sino en la conducta, dando testimonio real de vida cristiana. Me repugna el clericalismo y comprendo que junto a un anticlericalismo malo hay también un anticlericalismo bueno, que procede del amor al sacerdocio, que se opone a que el simple fiel o el sacerdote use de la misión sagrada para fines terrenos. Esta idea la tomaba de un profesor uno de los que montaron el IPADE en México, ¿no? Rafael Llanos, que habla del clericalismo y que la religión se constituye como medio, y cita a San José María. Desde el cultivo de los saberes más abstractos hasta las habilidades artesanas, todo puede y debe conducir a Dios, porque no hay tarea humana que no sea santificable, motivo para la propia santificación y ocasión para colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean. Por eso, no se trata de ser clericales, en el sentido de que ponemos el nombre de católico. Bueno, esto ya aparece también incluso en algunos medios o en los lugares de trabajo, de enseñanza, etcétera, etcétera, donde ponen el nombre de católico, porque en su origen fue católico y se ha convertido pues en como una bandera de enganchar a la gente, pero que en el fondo se presentan y no son ninguna formación cristiana, se da allí, o por lo menos ni se intenta. Por eso San José María en Surco dice, aplícate con espíritu de apóstol, se dice al estudiante, a tus libros con la convicción íntima de que esas horas son ya, ahora, un sacrificio espiritual ofrecido a Dios, provechoso para la humanidad, para tu país, para tu alma. Señor, que sepamos ofrecerte todas esas horas del día, que no lo hagamos como al final del día, como la cadena de montaje. La cadena de montaje no es al final del día que le ponen la etiqueta de fabricado en los talleres de tal empresa. No. Sino que lo pongamos a lo largo del día, buscando el hacerlo bien, hacerlo con rectitud de intención, por las almas, por amor, y rectificando la intención.
y a la vez, pues, rectificando a lo mejor, poner esas primeras y últimas piedras, ¿no? La postura contraria al clericalismo sería, ya habla esto Rafael Llanos, la que afirma una total independencia entre religión y trabajo. Esto corresponde plenamente a lo que ha dado en llamarse laicismo, que a lo largo de la historia puede interpretarse como una reacción violenta contra el clericalismo. Y tampoco ese es el camino, ¿verdad? La separación entre la fe y las obras. Por eso Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica Redentoris Custos, habla y nos propone como modelo y patrón a San José, un hombre que vivió de su oficio, al que debemos recurrir con frecuencia para que no se degrade ni se desdibuje la tarea que tenemos entre manos, pues no raras veces, como se olvida Dios, y cita la Pío XI, la materia sale del taller ennoblecido, mientras que los hombres se envilecen. Se olvida Dios. Nuestro trabajo, con la ayuda de San José, debe salir en sus manos como una ofrenda gratísima al Señor, convertido en oración y no envilecido, tanto en la persona como el trabajo. En la memoria de San José, el Evangelio de la Misa nos muestra una vez más cómo a Jesús le conoce en Nazaret por su trabajo. Cuando vuelve a su tierra, sus vecinos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? Y en otro lugar se dice que Jesús siguió el oficio del que le hizo las veces de padre aquí en la tierra, como ocurre en tantas ocasiones. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Señor, tú también santificaste el trabajo. El trabajo quedó santificado, porque tú, como hombre, hijo de Dios, hombre y Dios, lo unías a tu tarea redentora, al unirnos a Cristo Redentor del mundo. La fatiga, el esfuerzo, las condiciones duras y difíciles, consecuencia del pecado original, se convierten con Cristo en valor sobrenatural inmenso para uno mismo y para toda la humanidad. El otro día se lo repetía en una plática, siguiendo el Yucat, se lo repetía a los chavales de sexto. ¿Era necesario que Cristo muriera en la cruz para redimirnos? Y todos decían que sí. Pues no. Escogió ese modo. Escogió el modo de morir en la cruz, pero podía haber escogido otro modo. Porque cualquier acción que realizaba el propio Cristo era una acción redentora. Ofrecida al Padre, claro. Por eso te decía la fatiga, el esfuerzo, las condiciones duras y difíciles. Sabemos que el hombre ha sido asociado a la obra redentora de Jesucristo. Y dice la Gaudium et Spes, que ha dado una dignidad eminente al trabajo, ejecutándolo con sus propias manos en Nazaret. En la vida de Santa Teresa hay un sucedido que tiene que ver con el culto divino, ¿no? Al cuidado del culto de todo lo relativo a Dios, pero que también lo podemos aplicar a lo del trabajo. Cuando ella pues no tenía nada más que unas pocas monedas, recién fundado el convento de San José de Ávila, en el que se comía pan duro, pero que nunca faltaban velas para el altar, cosa que entonces no es que se fuese barato. ¿Por qué? Porque había que fabricarla de la cera y entonces pues era una cosa que se recolectaba con las abejas, esta cosa, y era, bueno, costaba dinero. Y todo lo que se refería al culto era escogido y bien preparado. Pues un sacerdote que pasó por allí yendo pues a otro lugar y preguntó un poco escandalizado, porque se ve que celebró misa y se quedó escandalizado.
y le decía a la santa: ¿un lienzo perfumado para secarse las manos antes de decir misa? Y la madre, con su rostro encendido de amor a Dios, se echó la culpa a sí misma y dijo: esta imperfección la tomaron mis monjas de mí. Pero cuando recuerdo que el Señor se quejó del fariseo porque no haya recibido honrosamente, quisiera que todo, desde el umbral de la iglesia, estuviese empapado de bálsamo. No sé qué cara se le quedó a este sacerdote, ¿no? Pero Marcelo Clerc, que lo cuenta en su vida de Santa Teresa, pues lo recoge con gran interés, ¿no? Pues sí, porque para el Señor lo mejor, ¿no? Pero tampoco le podemos ofrecer al Señor el sacrificio de Caín. De Caín. A veces los niños de primero de primaria se confunden con Caín y Abel. Los nombres, pues como todavía no lo van memorizando, pues han oído hablar de los dos, pero a veces se confunden. ¿Quién era el que ofrecía el sacrificio de las cosas peores y quién era el que ofrecía el sacrificio de las cosas mejores, del fruto de su trabajo? Pues nosotros ofrecemos al Señor, fruto de nuestro trabajo, lo mejor. Y procuramos hacerlo con esa perfección humana, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tampoco se trata de que seamos pues unas personas escrupulosas que para acabar bien un trabajo dejamos de realizar otros porque estamos tan excesivamente preocupados de acabar ese bien, que nunca lo conseguiremos bien, que dejamos los trabajos por hacer, ¿no? Se trata de realizar el trabajo bien, realizar cualquier trabajo, no solamente ese que puede brillar ante los hombres, sino cualquiera, ese que no ven los demás, ese que entre pequeñas incidencias del día pues van aprovechándose. Y a través de la comunión que existe entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues mandamos esa sangre arterial a todos, esa sangre buena, limpia, porque no solamente santificamos al trabajo, sino santificamos en el trabajo y santificamos a los demás por el trabajo. Entre las anécdotas que se cuentan en la página web de la obra, pues estaba preparando la meditación y encontré algunas anécdotas de trabajo. Una de ellas es de un médico de Cádiz. Un médico de Cádiz, no conozco el nombre porque tampoco lo pone. Y además esto ocurrió cuando yo tenía, 15 años, ¿no? De hecho, yo también estuve en Pozalbero y conocí a San José María. Bueno, aquel médico de Cádiz estaba siempre rabiando en la consulta de la Seguridad Social. En noviembre de 1972 escuchó a Monseñor Escrivá de Balaguer en Pozalbero. A la salida razonaba con su mujer: desde ahora a cada enfermo del seguro lo voy a tratar como si yo fuera su propia madre. En otro artículo que publicaron en el año 75, el cardenal Baggio, el 26 de julio de 75, el cardenal Baggio lo publicaba en el Avvenire de Milán, subrayaba la idea: santidad para el hombre de la calle, no ideal para privilegiados. Lo que a muchos pareció herejía después del Concilio Vaticano II se haya convertido en principio indiscutible. Y decía: lo que continúa siendo revolucionario en el mensaje espiritual de Monseñor Escrivá de Balaguer es la manera práctica de orientar hacia la santidad cristiana a hombres y mujeres de toda condición. En una palabra, al hombre de la calle. Pues sí, el trabajo de cada día, a todos. Peter Beglar, en ese libro suyo sobre el Opus Dei, dice: el condenado a galera bien sabe que rema con el fin de mover un barco, pero para reconocer que esto da sentido a su existencia, tendría que profundizar en el significado que el dolor y el castigo tiene para un cristiano. Es decir, tendría que ver su situación como una posibilidad de identificarse con Cristo. Ahora bien, si por ignorancia, por desprecio, no lo logra, llegará a odiar su trabajo.
Un efecto similar puede darse cuando el fruto o el resultado del trabajo, no su retribución económica, sino lo que se ha trabajado, elaborado o hecho, se pierde en una lejanía de la que casi no se tiene noticia. Señor, que no trabajemos como un condenado a galera, como un esclavo que está condenado a remar, sino que trabajemos por amor, mirando la meta. La meta es la santidad. Santidad nuestra y santidad de muchas personas. Porque tenemos que llevar a mucha gente, igual que uno va remando en un barco para llevar a otros. Recuerdo que en cierta ocasión un sobrino mío me dijo, oye, ¿te vienes a remar en unas kayak de estos hasta la isla de Santipetri? Vamos a ir, su novia Esther y yo. Muy bien, pues nada, y me fui con ellos. Y bueno, escogimos evidentemente un kayak de 3, ¿no? De 3. Entonces salen del puertecillo de Santipetri hacia la isla, pues varios kayaks. Y hay una lancha que más o menos va vigilando que ningún kayak sea, porque hay un momento en que hay unas corrientes grandes, entonces, o viento, solamente corriente. Total, porque sube marea, baja marea. Y entonces íbamos remando, en proa iba la novia, en medio iba mi sobrino y detrás iba yo. Y en un momento dado se acercó la lancha a nosotros y le dijo a la chica, dijo, oye, que sepas que los dos atrás no están remando, eres tú la única que está remando. La pobre Esther miró para atrás como diciendo, sois unos caraduras. Pues bueno, se nos había olvidado, estábamos mirando el paisaje, estábamos contemplando, y uno soltó los remos, dejó el remo, el otro también, así que la que remaba era la de proa. Pues sí, no podemos pensar que vamos tirando de los demás y vamos empujando a los demás. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San José Obrero y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan. Señor, que amemos nuestra profesión. A veces uno hubiera gustado coger una profesión u otra y la vida nos ha ido llevando por un sitio o por otro, pero bueno, lo importante es lo que estamos haciendo de cara a Dios y hacerlo no con aspiraciones, como decía antes, bobas, ¿no? Sino aspiraciones de verdad. La santidad. Te decía antes de Eugenio Dors. Eugenio Dors hablaba de, o Álvaro Dors, hablaba de eso, del trabajo. Manera de trabajar que es la buena, la otra, la de menospreciar el oficio, teniendo por vil, en lugar de redimirlo y secretamente transformarlo, es mala e inmoral. El visitante de la cazadora color de tierra es pues un hombre inmoral, porque no ama su oficio. Te he leído el final de la cita, que es larga. No ama su oficio. Amarlo porque amamos a Dios, porque ponemos a Dios en medio de lo que hacemos y buscamos a Dios. Y queremos hacerlo, incluso haciéndonos el loco. Recordamos cuando nuestro padre estaba encerrado en aquel sanatorio, haciéndose pasar en aquel manicomio, haciéndose pasar por loco para que no lo mataran. El doctor Suisse le había ingresado en aquel manicomio y una enfermera que era contraria a la religión iba a denunciarlo porque creía que era sacerdote. Y el padre, para que creyera que era un loco de verdad, pensó darle un susto. Y un día, cuando se la encontró por el pasillo, puso cara de perturbado mental, la empujó fuertemente y la encerró bajo llave en una habitación, mientras le decía, no se lo digo a nadie, pero yo soy el doctor Magañón. La enfermera se asustó mucho y entonces quedó convencida de que el padre estaba loco de remate. Pero había una enferma que pasaba lista a todos sacando defectos a cada uno. Pero al llegar a nuestro padre le decía, don José no es don José, sino San José. Porque es muy bueno, es listo, obispo, afirmaba, porque se daba cuenta de que era sacerdote. San José tuvo delante a Jesús mientras trabajaba y a veces le pedía que sostuviera una madera mientras aserraba y otra le enseñaba a manejar el formón o la garlopa.
Y cuando estaba cansado miraba a su hijo, que era el Hijo de Dios, y aquella tarea adquiría ese nuevo vigor, porque sabía que con su trabajo estaba colaborando en los planes misteriosos pero reales de la salvación. No olvidemos también a Santa María, a la que vamos a dedicar este mes de mayo. No olvidemos ofrecer cada día alguna hora de trabajo, de estudio más intensa, mejor acabada en su honor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.